Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, un consejero de internautas, personas indígenas y emigrantes, que hoy día les va a explicar por qué nosotros los latinoamericanos estamos hoy obligados a ser invasores de Estados Unidos, Canadá, Australia, países desarrollados de Europa y muchos otros países desarrollados del mundo. ¿Por qué nosotros tenemos que optar por esa decisión y no la decisión de quedarnos en nuestro país para poder salir adelante? La razón por la que nosotros tenemos que optar por dejar nuestros países y largarnos tanto de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Ecuador, de Venezuela. La razón fundamental es que Estados Unidos, Europa y los países desarrollados durante siglos nos saquearon y nos convirtieron en mano de obra barata. Antes éramos mano de obra no calificada barata y ahora somos mano de obra calificada barata. Y nosotros somos los que sostenemos a esos países con nuestros bajos precios y con nuestro trabajo, igual que los esclavos en Egipto o en Roma sostenían a los ricos romanos o egipcios en sus imperios. Mientras los romanos y los egipcios podían dedicarse al ocio, a ir por meses al circo romano a ver cómo a los cristianos se los sacrificaba con el pretexto y la excusa de haber quemado Roma. Y luego, esos cristianos fueron los que precisamente hoy, hasta el día de hoy, son los dueños de Roma y los dueños de Italia. De la misma forma, nosotros los latinoamericanos, que tenemos que sostener a esas personas y a esos países que llegan a concentrar la riqueza de tal forma que el 1% de los ricos de esos países tienen más del 50% de toda la riqueza que producen los seres humanos del planeta. Y ellos multiplican la pobreza en nuestros países junto con la pandemia y con las guerras, con los bloqueos, y esto nos obliga a nosotros a invadirles. ¿Por qué? Porque nos enseñan desde que nacemos que somos condenados a ser infelices porque ya nacimos en Ecuador. Y para no olvidarnos que somos infelices y condenados por la desgracia de haber nacido en Ecuador, hasta nos dan un pasaporte que no sirve para mostrarlo en los aeropuertos, sino para esconderlo. Porque el momento que muestras ese pasaporte en cualquier aeropuerto de esos países desarrollados, serás objeto de un minucioso examen, de una discriminación, porque ya eres condenado un sospechoso de narcotráfico o de ilegalidades de cualquier tipo. Nosotros, los latinoamericanos, nos hemos convertido en los ilegales, en los parias ilegales del mundo. Y esto después de que por 5 siglos les hemos entregado el oro, la plata, el banano, las frutas, el petróleo, y nos han saqueado de la forma más inmisericordia. Han destruido las selvas, han destruido las montañas, han destruido los ríos. Nos han creado una población que está endeudada por generaciones a través de la deuda externa
y esa deuda externa nos obliga a pagar impuestos, de tal manera que vivir en Ecuador es para pagar impuestos, y esos impuestos se los reparten entre el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales que hacen los préstamos y los gobiernos que son impuestos mediante la publicidad y elecciones, donde la tecnología que es originaria de Estados Unidos y de los países desarrollados nos lava el cerebro y nos hace votar olvidando nuestra memoria, nuestra conciencia. Así América Latina, que vive hoy la pandemia, la pobreza y la multiplicación de sus necesidades, y sobre todo América Latina, que vive la inseguridad. Y esta inseguridad no es solamente una inseguridad social, porque aumenta la delincuencia, sino que es una inseguridad ecológica, porque hemos trastornado el clima. Y ese trastorno climático no lo causamos nosotros, lo causaron las potencias industriales desarrolladas, pero el trastorno climático, como el que sufre México en este momento, es una agresión que se originó en los países desarrollados, que contaminaron la atmósfera y nos contaminaron con plásticos y con químicos y con todo. Y hoy nuestros territorios donde nosotros tenemos que vivir, que sacar alimentos, que sacar agua, no tienen ni agua ni alimentos, porque los países desarrollados contaminaron la atmósfera, y esto produjo un cambio climático, y ahora sequías, desertificación, deforestación, siguen un curso irremediable y nos asfixian. Es decir, que a más de que nosotros tenemos que soportar el pago de impuestos para pagar deudas externas, que tenemos que soportar gobiernos que son impuestos y que son serviles, que tenemos que pagar y sostener fuerzas armadas que tienen que equiparse por esos países, y encuentran que sostener fuerzas armadas y policía es un doble negocio. Es el negocio de explotar al país pobre con aparatos caros, uniformes caros, entrenamientos caros, y al mismo tiempo utilizar a esos policías y a esos ejércitos para aplacar la protesta, para aplacar la rebeldía, para aplacar la insatisfacción, metiendo plomo. Entonces, nosotros los latinoamericanos ya nos convertimos en invasores, porque no podemos sobrevivir en nuestros propios países, porque las deudas que tenemos y que nos obligan a tener en nuestros países mediante el pago de impuestos, mediante el pago de servicios básicos, sin tener la posibilidad de trabajar, nos obliga a salir, nos obliga a dejar y nos obliga a invadir los lugares a donde ha ido a parar nuestra riqueza por siglos. Nos obliga a invadir Europa y nos obliga a invadir Estados Unidos, porque aquí en América Latina nosotros estamos condenados a ser infelices, y de acuerdo a la Constitución norteamericana, los seres humanos son para los norteamericanos iguales en todo, creen en la igualdad, con derecho a la libertad, que aquí es imposible, y con derecho a la búsqueda de la felicidad. Y si la felicidad entonces se llama Estados Unidos, tenemos que ir a tomar la felicidad a la brava en ese país. Estamos condenados porque además tenemos gobiernos como el que tenemos en este momento, el de Guillermo Lasso, que responden absolutamente a los intereses norteamericanos, y que es un gobierno que multiplica la pobreza que recibió del gobierno de Lenín Moreno, que es el primero que multiplicó la pobreza después de un periodo boyante de Rafael Correa, más la pobreza que ha venido
por la pandemia. Y esta pobreza se ha obligado a quiebras masivas, a endeudamiento imparable y a impuestos, a limitaciones. Como consecuencia de eso, la salida es: o seguimos el camino de Chile, el camino de Colombia, que es la protesta, o seguimos el camino de Guatemala y Honduras, que es la violencia y el narcotráfico, o seguimos el camino de las elecciones, de interrumpir, de reducir, de limitar por más años que un presidente y un modelo de gobierno nos siga convirtiendo en deudores, en pobres, en oprimidos, en marginados y en individuos que tienen que vender su trabajo, sus productos a bajos precios, y están forzados a escapar de esta tragedia llamada Ecuador. Tenemos entonces que podemos salir adelante solamente por un mecanismo mediante el cual todos nosotros podamos ser conscientes de que fuimos unos estúpidos, unos tontos, unos pendejos engañados, y que tenemos que unirnos todos para sacudirnos de aquel que nos hizo el pendejo y nos pudo engañar, no solamente ahora, sino muchas veces. Muchas gracias.